sobre hemorragia puerperal, hemorragia postparto. La hemorragia postparto constituye todo un capítulo en la obstetricia, desde siempre, ¿no? Es la principal causa de muerte materna en el mundo, sobre todo en los países de poco desarrollo, ¿no? Se calcula que al año mueren 140.000 mujeres por este problema de la hemorragia, y quiere decir que muere una mujer, una muerte materna cada 4 minutos. La hemorragia postparto, ¿con qué frecuencia ocurre? Ocurre en el 4% de los partos vaginales y 6% de las cesáreas. O sea, en total un promedio de 5%. Ahora, una cosa muy importante es que la mayoría de estas muertes ocurren dentro de las 24 horas posteriores al parto y específicamente en las primeras 4 horas postparto, ¿no? Entonces, consecuencias del alumbramiento, problema del alumbramiento de la placenta. Ahora, no todas las mujeres, algunas mujeres pues se salvan, no todas mueren. Un segundito, por favor. ¿No? Sí, ya empecé la clase, sí, no, ya empecé la clase, pero te mandamos ahí un mensaje, porque tengo que ir a clase y ya dejé abierto el Zoom. Sí, ya, después ya yo me acoplo, ya, gracias. Ya, gracias. Sí, disculpen. Entonces, no solamente esto es muy importante porque produce una tremenda muerte materna, sino que las mujeres que sufren estas hemorragias postparto a veces no mueren, pero son sometidas a intervenciones posteriores, tiene que hacerse la histerectomía. Al hacerle la histerectomía en esas condiciones críticas, ¿no? Y dramática, pues, que está perdiendo sangre, operar rápido, se perfora la vejiga, se hace una incisión en la vejiga, se lesiona el uréter, quedan con, si no se da cuenta que se ha lesionado el uréter, queda con daño renal permanente, es decir, en el mejor de los casos quedan con anemia severa. Ahora ustedes saben que la hemorragia postparto, al producir una pérdida de la presión arterial, no irriga bien al cerebro, específicamente la hipófisis, que es la glándula que más crece durante el embarazo. La hipófisis durante la gestación crece en un promedio de 50% más de su tamaño. Al verse afectado de la sangre se produce el famoso síndrome de Sheehan, que no es exactamente, bueno, que no es necesario que veamos nosotros así como lo describió Sheehan en toda su magnitud, sino que hay Sheehan subclínicos. Quiere decir que mujeres después de la hemorragia postparto quedan con hipotiroidismo, con unos problemas ¿no? Que no son tan severos, pero que sí le afectan, puede quedar infértil inclusive porque hay deficiencia en la secreción de gonadotropinas. Esta hemorragia postparto sangra tanto y pues llega un momento que por más que le pongamos sangre hace irreversible, hacen coagulación intravascular diseminada, producto del choque hipovolémico, también van a quedar muchas veces con insuficiencia renal crónica para toda su vida. Entonces, pues, todo el personal de salud, los médicos sobre todo, tienen que estar preparados para atender sobre todo el periodo del alumbramiento y el puerperio, ¿no? El puerperio inmediato, vigilarlo, eso es fundamental. Ahora, otra cuestión fundamental para prevenir, reconocer la hemorragia postparto es que hay que saber diagnosticarla y actuar a tiempo, como vamos a ver posteriormente. Le decía que la hemorragia postparto se produce 100 veces más en los países pobres que en los países ricos. ¿Por qué? Porque en los países ricos, pues, necesitan 50 unidades de sangre, le ponen 50. Y ustedes saben que una mujer politransfundida, ¿cuándo decimos que es una politransfundida o transfusión masiva? Cuando una mujer recibe 10 o más unidades de sangre. El manejo de una mujer politransfundida o con transfusión masiva
Eso implica toda una tecnología de capa compleja, ¿no? Necesita usiólogos, hematólogos, etcétera, exámenes sofisticados, no es cuestión de ponerle sangre. Pero los países adelantados pues tienen toda esa tecnología y pueden poner 30 unidades de sangre y se salvan las pacientes. En nuestros medios a veces ni una unidad de sangre hay, no hay ni banco de sangre en muchos lugares, y acá en los mismos hospitales, 4, 5, con justo en casos excepcionales se pueden poner más, ¿no? En los grandes hospitales, pero normalmente no tenemos esa tecnología, y entonces pues la principal causa de muerte en los países pobres, poco desarrollados, es la hemorragia, y en los países desarrollados como Inglaterra, Alemania, Canadá, ya han superado eso y casi no mueren por hemorragia. En el Perú, pues la hemorragia es un flagelo y eso afecta significativamente la muerte materna. Si nosotros vemos la cantidad de muertes, por ejemplo, el año 2000 llegamos a 605 muertes maternas, ¿no? Siempre ha estado, pues, pero año a año, con algunos altibajes, hemos ido disminuyendo la muerte materna, que es alta, ¿no? Siempre ha estado, en el año 2000 era 265 muertes maternas por 100.000 habitantes, después bajamos 180, en 100, etcétera. Y hemos, como vemos acá, el año 2017, 374, 18 bajamos en términos absolutos. En 2019 ya habíamos trabajado, se había hecho un buen trabajo en los hospitales, se bajó a 302 y vino el COVID. Y mire cómo lo eleva de nuevo, 46% de muerte materna más por el COVID. Esta cifra es hasta abril de este año y se calculaba que la muerte materna en los primeros 4 meses de este año estaban altísimos. Se calculaba que íbamos a terminar con más de 600, íbamos a estar peor que en el año 2000, o sea, íbamos a retroceder más de 20 años. Pero felizmente a partir de julio había una disminución y ahorita ya había una disminución del COVID y por lo tanto de las muertes maternas. Las muertes maternas han hecho que aumenten más de 46% el año pasado. Y como se ve en este gráfico, ¿no? Este es el 2019, no menos muertes, el 2018 era 360, 2019 menos, vino el COVID, 440 muertes. Y en el primer trimestre de este año, esto se iba a disparar a 600, pero felizmente ya se ha estabilizado. Y también cuando hablamos de hemorragia, pues tiene que ver todo para tener el concepto, la muerte materna está asociado con la hemorragia, ¿no? Entonces, en el puerperio, como ven, se produce en la mayoría de las muertes maternas. En 2/3 partes o hasta las 3/4 partes de todas las muertes maternas en el puerperio, lo que le decía al inicio, ¿no? ¿Dónde fallecen más? En los hospitales. ¿Por qué muere más en los hospitales? ¿Por qué? Porque hay mala atención en los hospitales, no, pues sino lo que pasa es que a las referencias se hacen tardíamente, cuando la paciente ya está sumamente grave, recién la refieren, porque en el Perú pues no hay, el acceso geográfico es malo, no hay acceso, no hay carretera, mientras llega al hospital demora, después llega después de un día, 2 días, ya está sumamente comprometida y muere acá en los grandes hospitales, ¿no? Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que de cada 3 muertes maternas, 2, sí, pues 2, o sea, 2/3 partes, más del 60%, como está acá, tienen, más del 60% han tenido 6 controles prenatales. Yo estaba señalando, allá, como está acá, más del 60%, ¿no? 2/3 partes, 66% de todas las muertes maternas tienen 6 controles prenatales, tienen controles prenatales. Entonces, eso también nos hace pensar que el control prenatal no está cumpliendo su objetivo. Y eso quiere decir que no sirve el control prenatal, porque el control prenatal, uno de sus objetivos es identificar a la mujer en riesgo y prevenir los riesgos, ¿no? Las patologías. Entonces, no cumple, entonces no sirve el control prenatal. No, sí sirve, lo que pasa es que no se hace un buen control prenatal. No se hace al apuro, por eso se dice que se hace, el Ministerio de Salud dice, no,
debemos promover una atención humanizada. Es una verdad, pero somos humanos. Pero le quiere dar ese nombre, atención humanizada, al hecho de que uno no trate como sea, en un minuto, 2 minutos, ya señora, listo, ya ni con ajuste le mide la altura uterina. Entonces eso no es control prenatal, pues. Control prenatal es ver qué posibilidades tiene que esta señora tenga hemorragia, si hay posibilidad que tenga hemorragia, qué voy a hacer, tiene que estar en un sitio donde haya banco de sangre, etcétera. Prevenir. Y acá, tradicionalmente, siempre la hemorragia obstétrica ha sido la principal causa de muerte materna, a excepción del año 2019, donde la principal del 2020, diré, donde la principal causa fue los trastornos hipertensivos, la preeclampsia, 21 contra 19, ¿no? Y este año también parece que, bueno, están por ahí también, ya se va a terminar el año, no hay una cifra todavía de los últimos, pero parece que están por ahí la hemorragia con la preeclampsia. Bueno, eso les pongo para que vean la principal causa en el país sigue siendo la hemorragia, lo que habla mucho del sistema de salud, porque le he dicho en los grandes países adelantados, por hemorragia no es la principal causa, mueren por mujeres que tienen cardiopatía, trasplantes renales, etcétera, que tienen tan poca muerte materna que son mujeres que tienen patología severa. Nosotros tenemos tanta muerte que esas mujeres que tienen patología severa se reducen, parece que fueron poquito. Pero acá viene una cosa importante, ¿no? Viene el COVID y la enfermedad por COVID, las causas indirectas aumentan tremendamente a partir del año 20 con el COVID, y el 16%, 17% casi, de todas las muertes maternas en 2020 fueron por COVID. O sea, el COVID, ¿no? El coronavirus sí afecta a la gestación y afecta al feto, contrariamente a lo que se decía al inicio, que no afecta a la salud materna, sí afecta y afecta gravemente, y ahí están las pruebas, no solamente todavía en el Perú, sino en Latinoamérica y en diferentes países del mundo, que la mortalidad materna ha aumentado a consecuencia del COVID, y que el COVID por sí solo produce muerte materna, ¿no? Y acá están las cifras, y este año se calculaba que iba a llegar al 36% las muertes maternas al término del año por COVID. De todas las muertes, casi 1 de 3 por COVID. Y esto se relaciona directamente porque a medida que habían los picos de COVID, ¿no? Esas semanas donde había más COVID, más muerte materna había. ¿A qué grupo etario afecta? Más a las de 30 a 59 años, ¿no? Estas mujeres es un grupo muy peligroso porque acá hay más trastornos hipertensivos, diabetes, complicaciones aparte de la hemorragia. O sea, se asocian a la hemorragia a otras complicaciones severas. ¿En qué departamentos hay más muerte materna? En Amazonas, Loreto, La Libertad, en Tacna, San Martín, Ayacucho. Son zonas del país. Nosotros tuvimos el año 2015 a un punto de alcanzar los objetivos del milenio, que era disminuir en un 75% las muertes maternas. Entonces nosotros teníamos que llegar a 67 y llegó Perú a 68, a un punto. Por eso fue que la FIGO premió, ¿no?, al Perú a través de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en el Congreso Mundial de la FIGO en Vancouver. Yo era presidente en esa época de la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia y recibimos de mano del presidente de la FIGO un premio porque fue el único país latinoamericano que estuvo a punto de alcanzar el objetivo del milenio en cuanto a disminución de la muerte materna. Y acá vemos entonces como 2/3 partes de todas las muertes maternas se producen en el puerperio. Específicamente en el parto es muy poco, en el momento de parto que sale, pero en el embarazo es 1/3 parte en el embarazo y 2/3 parte en el puerperio. Acá le decía, este es el objetivo del milenio que estuvimos a punto de alcanzar. Entonces, pues, la hemorragia es algo muy importante y causa mucha muerte materna. Y entonces, la hemorragia postparto puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando ocurre dentro de las primeras horas después del parto, ¿ya? Dentro de las primeras 24 horas. Y secundaria es cuando ocurre
después de las 24 horas hasta las 12 semanas postparto. Ahora, ¿cómo se define la hemorragia postparto? La definición tradicional simplemente decía que era la hemorragia mayor de 500 centímetros cúbicos en un parto vaginal o más de 1000 centímetros cúbicos en una cesárea, ¿no? Y bueno, y se había una cesárea más histerectomía de urgencia, era 3,5 litros de sangre, o cesárea iterativa más histerectomía, 1,5 litros, pero estas eran las dos definiciones clásicas, más de 500 parto vaginal, más de 1000 en una cesárea, ¿no? Y eso inclusive hasta ahora más o menos la FIGO, en sus últimos boletines, ahorita está en un congreso mundial de la FIGO, que es virtual, ¿no? Hay un capítulo que es hoy día o mañana, donde se va también a definir, de repente se cambia la definición de la FIGO en cuanto a la hemorragia postparto, pero ahorita más o menos la FIGO se ciñe a la definición tradicional. Pero el Colegio Americano de Ginecobstetricia cambió esta definición, ¿no? ¿Por qué cambió? Porque, en primer lugar, eso de que mide, tiene que medir 500, ¿eso quién mide? ¿Quién mide? Ustedes han visto una vez que dicen, oye, no, acá no hay 500, hay 480, entonces no es hemorragia. Uno mira nomás. Y la cuantificación falla, no, siempre falla, hay una subestimación. Uno dice, ha perdido 700 y en realidad perdió 2 litros. Entonces, eso no es una forma de definir. Entonces, por eso es que tiene muchas objeciones y por eso es que el Colegio Americano de Ginecobstetricia cambia la definición en el último boletín que se refiere a eso del 2017 y dice que es la pérdida sanguínea acumulada mayor o igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? 1000 ya no es 500, ¿no? Dice a 1000 centímetros cúbicos dentro de las 24 horas siguientes al parto, incluyendo el trabajo de parto, ¿no? Ya sea parto vaginal o cesárea. Más de 1000 centímetros cúbicos en las primeras 24 horas que siguen al parto, incluyendo el trabajo de parto, independientemente que sea parto vaginal o cesárea. Pero también le agrega algo, como dice acá, esa pérdida, o dice, o signos o síntomas de hipovolemia. O sea que ya no necesariamente hay que esperar que una mujer pierda esa cantidad de sangre, sino que si la mujer tiene trastorno hemodinámico, automáticamente la califico como hemorragia postparto. Entonces, le da una importancia tremenda a los trastornos hemodinámicos, como dice acá, o pérdida acompañada por signos o síntomas de hipovolemia. Cualquiera de esas, o pérdida en esa cantidad o trastorno hemodinámico, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se habla del estadiaje clínico de la hemorragia, como vamos a ver después. Entonces, y ahí mismo la misma FIGO dice, ¿no?, que cualquier sangrado anormal en cantidad o duración, también puede ser que esté durando mucho el sangrado, y cualquier sangrado que amenace con ocasionar inestabilidad hemodinámica, que baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, debe inducir a un manejo inmediato, ¿no? El Royal College, este es el de la ACOG, el Royal College también tiene una definición parecida, y también la Real Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Australia y Nueva Zelanda, en sus guías, también las principales sociedades del mundo en cuanto a obstetricia son el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el Royal College de Inglaterra, la Real Sociedad de Ginecobstetricia de Australia y Nueva Zelanda, el Colegio de la Sociedad Canadiense de Canadá de Ginecobstetricia, y ahora últimamente la Sociedad Española de Ginecobstetricia, que está haciendo mucha investigación a través del Instituto de Investigaciones Clínicas de Barcelona. Entonces, esta es la definición ya de la COG, ya hemos dicho. El colegio, el Royal College de Inglaterra, dice que se define como hemorragia postparto la que pierde 500 mililitros de sangre dentro de las 24 horas. Mire, fíjate, ya acá ya no dice que sea por vía cesárea, nada. Dentro de las 24 horas, ¿no? Y puede ser esta hemorragia menor si es de 500, más de 500 mililitros, hemorragia. Si es de 500 a 1000, hemorragia menor, y mayor si es más de 1 litro, independientemente de la vía. Ya no habla de cesárea o parto vaginal, cualquiera.
Entonces, menor de 500, menor más de 500 a 1000 y más de 1000 es hemorragia postparto mayor. Y la hemorragia postparto mayor a su vez se divide en moderada, así es de 1 a 2 litros y más de 2 litros, hemorragia postparto mayor severa, ¿no? Igualito la primaria 24 horas y la secundaria de las 24 a las 12 semanas. Y en las guías del Real Colegio de Australia y Nueva Zelanda, también dice, ¿no? También dice, habla también del volumen sanguíneo, pero dice, ¿no? El volumen sanguíneo estimado, y también ya le da importancia a los cambios hemodinámicos, que no existían las definiciones que van a ver en los libros, que verán en los libros ya hace ya de unos cuantos años atrás, hablan de mayor de 500 y 1000, pero no, ahora ya mencionan ya el estado hemodinámico, ¿no? Y bueno, y ellos sí consideran 500 para parto vaginal y 1 litro. Y acá hay definiciones, diferentes definiciones. Ya hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud también pone esto del parto vaginal, si es por cesárea, etc. Pues lo pone la pérdida severa cuando es más de 1 litro. El Colegio Americano, ya hemos dicho, el Royal College también, el panel de expertos, dice el sangrado más de 1000 centímetros, es parecido al del Colegio Americano, más de 1000 centímetros cúbicos dentro de las 24 horas que siguen al parto, ¿no? Y que continúa el sangrado a pesar de las medidas iniciales del uso de uterotónicos. La sociedad canadiense, fíjese lo que dice la sociedad canadiense, que es una entidad líder también en obstetricia, no habla de cantidad de sangre, dice cualquier sangrado que produzca trastorno hemodinámico en la madre es hemorragia postparto, cualquier sangrado. Y el panel de expertos, este grupo colaborativo de California, ya lo ponen, ya le dan mucha importancia a los trastornos hemodinámicos, y tan es así que lo clasifican en estadiaje 0, 1, 2 y 3. 0 cuando la mujer pierde su sangre y no hay trastornos hemodinámicos. Estadio 1 cuando ha perdido más de 500 en el parto vaginal, etcétera, o más de 1000 en una cesárea, o hay cambios en los signos vitales en un porcentaje de 15%, o la frecuencia, o solamente se fija acá ya, si no puedes medir la sangre, si hay más de 110 de frecuencia cardíaca, o la presión arterial menos de 85, la sistólica, y 45 la diastólica, o la saturación de oxígeno menos de 95. Y estadio 2 te pone cuando hay una pérdida de sangre total de 1 o 2 litros, y estadio 3 también, pero cuando hay sospecha de coagulación intravascular diseminada, fíjate, diferentes clasificaciones. Ahora, otros se había clasificado, se había ensayado también otro que cuando le decía esto de poner 500 centímetros, poner una cifra, no es práctico, pues, porque en ningún sitio se mide, ¿no? Y algunos dicen que hay que medir con un plástico, le ponen una bolsa, pero siempre uno echa líquido para lavar, hay gasas, etcétera. Entonces, no sé, es muy difícil medir, y la cuantificación así falla mucho. Pues se ensayó también poner que es una hemorragia por parte cuando el hematocrito baja en 10 puntos. Ya que muy bien, qué bonito, 10 puntos, pero ¿quién mide que muchas mujeres llegan al momento del parto y no tienen ningún hematocrito? Entonces, ¿cómo saber si ha bajado o ya estaba así? Entonces, tampoco es práctico eso del hematocrito. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la hemorragia postparto? ¿No? Todos los que producen trastornos en la contracción uterina, falla en la contracción uterina. Entonces el útero se produce a la atonía, no se contrae, produce hemorragia. ¿Por qué se produce esto? Por ejemplo, cuando hay una sobredistensión, el útero crece mucho, se transgrede la ley de Starling, que es la ley del resorte. La ley de Starling, uno jala un resorte, lo suelta y se une de nuevo, pues se lo jala ya mucho, lo suelta y ya no se retrae. Entonces, igual pasa con la fibra muscular uterina, que lo traccionan mucho, ya no se puede contraer. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay sobredistensión del útero. ¿Cuándo?
ocurre cuando hay poliramnio, gestación múltiple, feto macrosómico, cuando el agotamiento del músculo materno. A veces en el trabajo de parto estamos usando mucha oxitocina, está horas y horas la paciente con oxitocina y después ya no se contrae el útero. O también cuando es un parto precipitado, o si no, el trabajo de parto de por sí está, que dura horas y horas y no tomamos medidas y el trabajo de parto se prolonga mucho también, ¿no? Las infecciones, la coriomionitis, la rotura de membrana, producen infecciones que impiden que se contraiga después el útero adecuadamente. También si hay fibroma, placenta previa, anomalías uterinas, tampoco se va a contraer el útero. Ya, también cuando se usan ciertas sustancias como la nitroglicerina, la terbutalina, etcétera, que relajan tremendamente la musculatura uterina. Cuando hay tejido retenido, cuando se han quedado cotiledones, cuando se ha quedado la placenta, inclusive. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, también puede ocurrir cuando se puso la placenta acreta, o que ahora se llama el síndrome de adherencia placentaria, la placenta está ahí, no sale, o se quedan cotiledones, o si no, también la alta paridad, mujeres que son gran multíparas también tienen este problema, de mayor posibilidad de placentas previa, placentación anormal, y más posibilidad de atonía y por lo tanto de hemorragia, ¿no? Cotileón retenido, la placenta subcenturiata, cuando se retienen muchos coágulos, etc. También causa la hemorragia, las laceraciones, se desgarra el cuello uterino, se desgarra la vagina, el perineo, se rompe el útero, ¿no? Uno corta la cesárea, al sacar la incisión se extiende demasiado. La inversión uterina es una emergencia dramática y tremenda en obstetricia porque produce sangrados cataclísmicos. Si uno puso una inversión uterina al hacer el alumbramiento, al hacer la tracción, tiene que hacer la contratracción, porque si no, no hace esta maniobra que es de Brandt-Andrews, la famosa maniobra de Brandt-Andrews, que significa en esto, poner en el suprapúbico, poner así la mano y hacer contratracción. Si no se hace eso, se puso la inversión uterina. Si se produce esto, tengo 1 minuto para restaurar el útero. ¿Y cómo lo voy a restaurar? Con la famosa maniobra de Johnson, que lo agarro el útero así, lo introduzco y pongo mi puño dentro. Tengo 1 minuto, eso puede en el serum le ocurre eso. Si no actúan ustedes en el primer minuto, probablemente ya la paciente muera, porque ya no se va a poder restituir el útero, tiene que entrar a operar, sacar el útero, y sacar el útero en esa condición es bien difícil, porque está todo, pues, se ha se ha cerrado ya el cuello del útero, es un problema grave. Entonces, así es. También cuando hay fallas en la coagulación, hay gente que tiene hemofilia, el antecedente de hemorragia postparto previa también es otro factor de riesgo, ¿no? Trastornos de la coagulación diversos. Otros trastornos son el feto muerto por muchos días, muchas semanas, también produce una tromboplastina que se dice que causa también trastorno en la coagulación, por lo tanto hemorragia, las infecciones que hemos visto, la embolia del líquido amniótico, todo eso producen hemorragia postparto. Pero los principales factores de riesgo son las gestaciones múltiples, ¿no? Que afectan el tono, el parto prolongado, las placentas retenidas, la falla en la progresión, en el periodo de dilatación prolongado, esos son los principales factores de riesgo. También acá, en la COG también le pone como alto riesgo lo que tiene placenta previa, creta, increta, percreta, todo síndrome de adherencia placentaria, sabemos ahora. Las mujeres anémicas tienen más riesgo de morir en la hemorragia postparto, las que ya llegan sangrando a la admisión, fallas en la coagulación, las que han tenido hemorragia postparto previa, las que tienen taquicardia, hipotensión, ¿no? Aparte, como vemos acá, de riesgos moderados que tienen miomas, el uso de sulfato de magnesio, etc.
igual este, las causas primarias son por atonía uterina, la causa primaria de hemorragia postparto, laceraciones, desgarros vaginales del útero, secundarias, la subinvolución en el sitio placentario, retención de restos y factores de la coagulación, ¿no? Ahora, las primarias son 70-80% de todos los casos. Bueno, y para determinar cuál es la causa, para sistematizar, hay una memotecnia, que es la famosa regla de las 4Ts, ¿no? Que no sé si habrán escuchado, las 4Ts. ¿Qué significan las 4T? T de tono uterino, T de trauma, T de tejido y T de trombina. El tono uterino, entonces cuando estoy frente a una hemorragia tengo que ver cómo está el tono uterino. Hay atonía, el útero está hipotónico. Esa causa, la atonía uterina es el 70%, y otro dice que es el 80% de todas las hemorragias postparto. O pongámosle, como dice acá, 70%. El trauma. ¿Qué cosa es trauma? Los desgarros cervicales, los desgarros cuando uno saca en la cesárea se amplía, se desgarra la sutura, los desgarros vaginales en el parto vaginales, etcétera. Eso constituye el 20%, la segunda causa de hemorragia postparto. La tercera causa de hemorragia postparto es la T de tejido. ¿Qué significa? Que se queda tejido dentro del útero. La retención placentaria. ¿Por qué retención placentaria? Por acretismo, porque hay un cotiledón que se ha pegado, la placenta subcenturiata, etc. Y esto constituye el 10% más o menos. Y la cuarta T es la T de trombina, que tiene que ver con los trastornos de coagulación, es del 1% menos. El Royal College, justamente en su última publicación del año pasado, o de este año, ¿no? Habla de este año, creo en enero, febrero, habla de una quinta T. Pero bueno, en el examen, si le preguntan, es 4T, porque no van a poner que hay 5T ni nada, porque lo que está normado, establecido, todo es las 4T. Yo le digo ya, en la Royal College habla ahora de una quinta T que se refiere a teatro. ¿A qué se refiere el teatro? Que tiene que ver el escenario en el que se produce. Y tienen razón, porque es muy diferente que se produzca una hemorragia en un lugar donde no hay salas de operaciones, etcétera, o que se produzca en un hospital que tiene todas las condiciones. Muy diferente que se produzca un escenario donde el que va a entrar a operar es un médico inexperto, o que recién está aprendiendo, o que entre un médico que ya tiene mucha experiencia y que puede hacer ligadura rápidamente, actuar rápidamente y sin hacer daño. Entonces, por eso le llama el escenario, ¿no? Pero hasta ahorita solamente las 4T. Ya es más, ahí están los mismos, esto ya se lo voy a dejar a usted para que revisen, porque el tiempo nos gana. Entonces, dentro de las hemorragias postparto, la atonía es algo, pues, es lo principal, ¿no? El 70-80% son, como dice acá, es la causa principal de la hemorragia postparto. La hemorragia postparto hemos dicho que en un promedio se presenta en el 5% de los partos. 5%, o sea que es uno cada 20 partos. Por ejemplo, en el Hospital San Bartolomé hay 25 partos diarios. En la maternidad, en el instituto materno, ¿cuánto era? Pues, como 50, 70 partos al día, o pues 50, este quiere decir que cada día en el San Bartolomé habría una hemorragia postparto, y la hay de hecho, y en el instituto hay 2 o 3 al día. Es bastante, 5%. Lo que pasa también es que no se diagnostica muchas veces. Ahora, como le decía, el 80%, el 70-80% de casi todas las hemorragias postparto son por atonía. Y el 50% de las muertes maternas, o sea, uno de cada dos muertes maternas, en el Perú también ahorita está en 30% la mortalidad materna por hemorragia, como hemos visto, pero tradicionalmente es del 50%. Y en el mundo, en los países pobres, 50% más son por hemorragia. Y la causa de esa hemorragia es fundamentalmente atonía uterina. ¿Y por qué la atonía uterina en el puerperio? ¿No? Bueno, la causa, ahora, ¿por qué son la atonía uterina? Ya hemos visto ya que por la fatiga, después de uso del parto prolongado,
por el uso de drogas relajantes, de infección uterina, los factores de riesgo también, la que ha tenido placenta, hemorragia previa, la que tiene placenta previa, la multiparidad en la raza asiática, hispánica, tiene más posibilidad. Y acá hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Hay una asociación maléfica, maligna, digamos, entre cesárea anterior y placenta previa. Miren, cuando acá, como dice, riesgo de placenta creta, ¿no? Placentación invasiva le ponen. El riesgo de placenta creta, cuando una paciente no tiene cesáreas, ¿no? Pero tiene placenta previa, entonces tiene 3% de posibilidad de una placenta creta. Pues si tiene una cesárea, fíjese, sube al 11%, ¿eh? Una cesárea más placenta previa. Si tiene 2 cesáreas y tiene placenta previa en este embarazo y 2 cesáreas previas, el riesgo de acretismo es 40%. 3 cesáreas, 61, y 4, 67%. O sea que aumenta exponencialmente cuando se asocia placenta previa y cesárea anterior. Esa es una asociación maligna que tiene que tener en cuenta, porque últimamente están ocurriendo muertes así en el Perú por la placenta secreta. Como cada vez hay más cesáreas, ahora pues estamos en muchos hospitales 50%, 70, 75% de cesárea, casi no hay parto vaginal. El parto vaginal ha disminuido tremendamente, todo lo ven cesárea, y como consecuencia de esto se ve acretismo placentario en una cantidad que nunca antes se veía. Yo, para que tenga recién, hace 25 años, cuando era reciente, veía al año una placenta creta y eso. Ahora se ve semanalmente, 2 placentas secretas en el Instituto Materno Perinatal. Tienen una unidad de acretismo, porque diario ven acretismo. Y el acretismo placentario es otra de las emergencias más dramáticas en obstetricia, porque sangra una barbaridad, y si no actuamos de inmediato se muere la paciente, y sangra y está pegado, imagínense, se adheriva a la vejiga, entonces al sacarse saca un pedazo de vejiga, hay que reparar la vejiga, o está adheriva al intestino, hay que se saca el intestino, imagínense que se colostomía, una desgracia, ¿no? Entonces es una entidad muy temida el acretismo placentario. Y esto le decía, pues se debe a que la tasa de cesárea está en aumento, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Un aumento de lo que era en el año 60, la tasa de cesárea era 5%, en el Perú era 3%. Ahora acá estamos en el San Bartolomé era 3%, San Bartolomé está 47%. Y en Estados Unidos, que era el 5%, llegó a tener 30% de cesárea, etc. Y el chance de parto vaginal en una cesárea anterior, que antes se le daba chance a la cesárea anterior, mira cómo va en bajada. Ya nadie le da chance, ya cesárea anterior lo opera nomás. Y esto grafica lo que le estoy diciendo. Si una mujer tiene cesárea pero no tiene placenta previa, mire, si no tiene cesárea y no tiene placenta previa, la posibilidad de acretismo es 1 en 1000, es bajísimo. Pero si tiene una cesárea pero no tiene placenta previa, es 0.1, 2% ya. Ya no es 1 en 1000, sino 1%, menos todavía, 0, igualito, pues 1 por 1000, 2 por 1000, así, porque tiene una cesárea, pero sin placenta previa. Si tiene 2 cesáreas sin placenta previa, igualito, 2 por 1000, 3 por 1000. Si tiene 3 cesáreas sin placenta previa, menos del 1%, igual 4. Recién cuando tiene 5 cesáreas anteriores, pero no hay placenta previa, llega, mire, al 4%. Pero ¿qué pasa si la mujer tiene placenta previa? Acá está, la mujer con placenta previa. Si no tiene placenta previa, tiene cesárea, ¿no? Si no tiene cesárea y tiene placenta previa, tiene acá, como le digo, el 3%. Pero si tiene una cesárea con placenta previa, mía, ya no es 1 por 1000, así, sino más 11%, como hemos dicho. Si tiene 2 cesáreas y placenta previa, llega al 40%, y 3 cesáreas al
60%, y si 5 cesáreas, 75, 80%. Quiere decir pues, que la asociación entre placenta previa y cesárea anterior es funesta. Acá quiere decir, si una mujer, en nuestro medio nosotros empleamos cesárea anterior más placenta previa, una cesárea, 10%, dos cesáreas más placenta previa, 25%, tres cesáreas más placenta previa, 40, 50%, y cuatro cesáreas más placenta previa, 67%. Si es tres cesáreas, tiene 50%, quiere decir que es una moneda al aire que va a tener acretismo placentario. Si tiene tres cesáreas y tiene placenta previa, 50%, una de dos que va a tener acretismo placentario. Y ya le he dicho que eso es algo gravísimo, de alta mortalidad, entonces es algo grave. Y están muriendo las personas en Perú por eso. Si tiene cuatro cesáreas y placenta previa, el riesgo es 67%, o sea, dos de cada tres, altísimo riesgo. Ahora, cuando estamos frente a una hemorragia postparto, tenemos que actuar de inmediato, porque si nosotros no actuamos de inmediato, la paciente entra en una hipovolemia severa, hipoxia, acidosis, y entra en un shock irreversible. Entonces, para contrarrestar esto, tenemos que tener un protocolo bien establecido, actuar de inmediato. ¿Por qué? Porque el flujo en la arteria uterina es de 600, 700 centímetros cúbicos por minuto, imagínense. Hasta 700 centímetros cúbicos por minuto, la cantidad de sangre que está corriendo por minuto. Entonces ahí se dan cuenta, pues, por qué en 1 hora, 2 horas muere la paciente. Entonces tenemos que actuar de inmediato. Y por eso es lo que se llama la hora de oro. ¿Qué significa la hora de oro? Que cuando estamos frente a una paciente con hemorragia, si nosotros actuamos en los primeros minutos, se va a salvar el 100%, no va a haber muertes. Pero si nosotros nos demoramos 1 hora sin hacer nada, ¿no? Más o menos para graficar, si nos damos 1 hora y no hacemos ninguna medida frente a la hemorragia, se va a morir el 100%. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que tenemos que actuar en los primeros minutos, porque cada minuto es valioso. Entonces, una forma de cuantificar la sangre, que hemos dicho, por ejemplo, un pañal, una toalla higiénica así mojada en esta forma de 100 centímetros cúbicos, es una figura clásica para calcular, pero como dice acá, siempre se subestima, siempre hay, uno dice, se han hecho pruebas, ¿no? Que acá también en Perú, en el extranjero, ponen un recipiente con algo que simula sangre, a ver cuánto. Uno dice hay 80, el otro dice 1 litro, o sea, una variedad tremenda entre médicos de experiencia, inclusive, o sea, se subestima. Entonces, como hay una subestimación de las pérdidas, el Colegio de Cirujanos de Ginecobstetricia de Nueva York, esto lo hizo primero ellos y después ya lo ha hecho la FIGO y todo, ya, ¿sí? Hacen el estadiaje clínico de la hemorragia. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante, que la mujer se prepara fisiológicamente por los cambios que deben haber hecho en su clase, los cambios fisiológicos de la gestación. La mujer está preparada para perder gran volumen de sangre sin que le afecte. Por eso que aumenta el volumen plasmático, el corazón, aumenta la eyección, el corazón, aumenta el gasto cardíaco, aumenta las pulsaciones por minuto, todo preparándose para la hemorragia que se va a producir en el parto. Y de esta forma, una mujer puede perder del 15 al 20% de su sangre sin tener, ni siquiera ponerse pálida. ¿Cuánto es el 15 al 20% de su sangre? Pongámosle 15%. Una mujer, ahí viene otro error, ¿no? ¿Cuánto tiene de sangre? Todos tenemos 5 litros, ¿no? Pues el ser humano tiene 80 centímetros, 70 centímetros, pero en el caso de la gestante que tiene más sangre, tiene 80 centímetros cúbicos por kilo de peso. Una mujer de 80 kilos, que es lo que comúnmente van en nuestro medio gorditos, 80 kilos, sería 80 kilos por 80 centímetros cúbicos de sangre por kilo de peso, 80 por 80, 6 litros 400 de sangre de una mujer. ¿Cuánto es el 15% de 6 litros 400? 10% son 640, 5% trae 20, 960, o sea, 1 litro. Una mujer puede perder 1 litro y ni siquiera se pone pálida. Entonces, imagínense ustedes, alguna señorita, una de ustedes pierde líquido, 1 litro de sangre en 20 minutos, probablemente muera.
o de un shock hipovolémico, pero a la mujer no le pasa absolutamente nada a la gestante. Y cuando ha perdido la cuarta parte de su sangre, la cuarta parte de 6 litros, 400 es un litro, más de 1,5 litros, ¿no? Cuando ha perdido 20, ¿no? Recién tiene taquicardia más de 100, recién se pone pália, vasoconstricción periférica, palidez y frecuencia cardíaca. Por eso es muy importante estar examinando la frecuencia, ver, porque la señora le ve cómo está perfecta la señora, pues no, ya ha perdido 25%, que es 1,5 litros, que es bastante. Y solamente está un poquito pálida y está taquicárdica. Y cuando ha perdido la tercera parte de su sangre, en el caso de esta mujer de 80 kilos, la tercera parte de 6 litros 400 son más de 2 litros, es bastante. ¿Qué cosa tiene? Recién tiene taquicardia de 100 a 120, recién le baja la presión sistólica 80, recién está débil o liguria. Y cuando ha perdido más del 35%, 40%, casi la mitad, o sea, 2 litros y medio de sangre, recién tiene una taquicardia más de 120, hipotensión, ya está en shock, hipovolémico, y recién hay alteración de la conciencia y hay anuria. Fíjense, recién cuando ocurre esto. Entonces, acá ya está grave, pues, pero de un momento a otro se puede poner así. Entonces, uno tiene, en base a esto, uno debe calcular la cantidad de sangre que pierde, en base al estadiaje clínico, ¿no? Acá, esta es otra clasificación que es parecido, ¿no? Le ponen estadiaje 1, 2, 3 y 4, pérdida sanguínea, pierde 1 litro, casi no hay nada, 15%, casi no hay mayor síntomas, y si pierde 2 litros, recién entra en shock, y cuando pierde 1,5 litros, hay taquicardia, debilidad, tenemos que actuar pues en base a esto, puesto que ahora hablan, en base a los cambios hemodinámicos, uno calcula que la paciente está con hemorragia y la pérdida de sangre. Y la sociedad canadiense lo pone grado de shock ligero, moderado, severo, ligero menos del 20%, el 20 al 40% moderado, y más del 40%. El moderado cuando hay taquicardia, taquimia, hipotensión, oliguria, y severo cuando ya hay un shock hemodinámico, anuria, etc. Pero entonces, otro hecho importante es nosotros cuando queremos ver, muchas veces decimos, oye, recién nos damos cuenta que la paciente cuando ya está con taquicardia, que la presión ha bajado, ya está en el estadio 3 de shock, o cuál, ¿no? Recién, esta paciente hay que ponerle sangre, recién pues ya se produjo el daño y mientras ponen la sangre ya el paciente se descompensa de un momento a otro y puede entrar en un shock irreversible. Entonces, teniendo en cuenta que, ¿y cómo hacemos entonces, en qué momento, cuál es la mujer que necesita sangre? Porque puede estar bien y ha perdido ya 1,5 litros de sangre, y aparentemente puede estar bien. Entonces los médicos coreanos hicieron inicialmente lo que se llama el índice de shock, que luego María Fernanda Escobar de Colombia, que la fundación, bueno, tiene una fundación allá en Cali, tiene, para que tengan idea, tiene 80 camas UCI, de UCI materna, nomás, le llega de todo Colombia. Entonces, esto que debían publicar los coreanos y que no le había hecho caso, ya lo aplica con gran éxito y ahora ya se ha universalizado el índice de shock, el famoso índice de shock. El índice de shock, el índice de shock, un ratito, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Un segundito. Estuvo bonito, creo. Ya, el índice de shock, María Fernanda Escobar, pues acá ha venido también cuando he sido yo presidente, ha venido acá, ha dictado charlas muy interesantes. ¿En qué consiste el índice de shock? Sirve, pues como dice acá, un shock inminente puede enmascararse, ¿no? Por los cambios hemodinámicos, por lo que los signos vitales convencionales pueden no ser del todo útiles. Por lógico, la paciente, como hemos dicho, puede estar bien y ya perder una gran cantidad de sangre. Entonces, esto nos sirve para anticiparnos y antes que la paciente ya se comprometa severamente, yo sepa que esta paciente necesita sangre. ¿Y cómo obtengo el índice de shock? Muy fácil. Dividiendo
la frecuencia cardíaca, el pulso entre la presión arterial sistólica. Frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, lo normal es de 0,7 a 9. Si está más de 0,9, necesita ya una paciente de cuidado. Si tiene 1 punto y ya necesita sangre también probablemente. Por ejemplo, una mujer que tiene 120 de pulso y 80 de presión sistólica. 120 entre 80 es 1,5. Entonces, quiere decir que está ya en grave riesgo, que puede, si tiene 1,7 ya está, pues, muy probablemente muere esa mujer. A veces viene mujer con índice de shock de 2, imagínense, están ya al borde de la muerte. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, para eso sirve el índice de shock, para anticiparnos y ponerle sangre antes que se agrave completamente. Entonces, ¿cómo manejamos la atonía uterina? Tenemos que, en primer lugar, lo fundamental es manejar adecuadamente, hacer el manejo activo del alumbramiento. El manejo activo. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa el manejo activo del alumbramiento? Que como ya han visto en su clase, van a ver, ya no esperamos que la placenta salga sola como era antes, sino que apenas sale el hombro del niño, o sea, al niño le ponemos oxitocina y hacemos la tracción y la maniobra de Brown-Audrey, que le digo, para extraer la placenta activamente, sin esperar. Con eso, en vez de esperar 30 minutos, como se esperaba antes, en un máximo de 15 minutos, ya en la mitad de tiempo se extrae la placenta, y cada minuto cuenta, pues como hemos dicho, porque la sangre circula a 700 centímetros cúbicos por minuto. Entonces, prevenimos con el manejo activo, otros empleando las drogas uterotónicas. ¿Qué cosas son los oxitóxicos o uterotónicos? Son 3 tipos: la oxitocina y su derivado como la carbetocina, los derivados del colesterol de centeno, que son la ergonovina, ergometrina, metilergonovina, y las prostaglandinas, son un tercer grupo de drogas oxitóxicas, entre las cuales está la prostaglandina F2, la E2, etcétera, y también el derivado sintético de la prostaglandina E1, que es el misoprostol. ¿Ya? Entonces, tenemos que emplearlo esto de inmediato, todo se hace inmediato, ¿no? Empleamos cualquiera de estas drogas oxitóxicas, el misoprostol, se ha visto que es muy útil, y también empleamos medidas salvadoras, que nada supera el masaje bimanual, como ven ahí, se hace, así como está acá un puño en la vagina, y por el glúteo contraemos el glúteo para que no sangre, o si no, también acá hacemos la compresión de la aorta, son las maniobras salvadoras. ¿No? La oxitocina, acá están las dosis, la va a poner, se pone pues 10 unidades en 1 litro, se pone a goteo, la metilergonovina en 0,2 miligramos, viene la ampolla, se pone una ampolla intramuscular, el misoprostol, como dicen acá, el misoprostol se emplea rectal hasta 1 gramo, hasta 1000 microgramos, o sea 1 miligramo, pero lo que recomienda la FIGO es 600 microgramos vía sublingual, porque esa es la mejor forma del misoprostol, ¿no? Acá dice 600 sublinguales, no es oral, dentro del primer minuto del parto. La metilergonovina, esas son las dosis. Administrar oxitocina, masaje y el manejo activo del alumbramiento. Con eso prevenimos. Ya. El misoprostol es un derivado sintético de la prostaglandina E1, es termoestable a diferencia de la oxitocina, es barato en nuestro medio, y como vemos acá están las diferentes vías, mira, la vía vaginal, la vía oral, pero mira, la vía sublingual tiene una elevación brusca, mira hasta dónde en comparación con la vía oral, por ejemplo, la vía vaginal, y la vía rectal todavía hay quienes, ves como dice acá, rectalmente, demora, porque
porque dice que primero tiene que metabolizarse en el hígado, etcétera, y va a demorar. El hecho es que nosotros, es lo que dice la literatura y todo, pero muchos médicos le dicen, no, si yo empleo rectalmente y da resultados. Y bueno, y es cierto, yo también hemos empleado durante años, a veces por vía rectal y da resultados. Pero en contraposición a eso, muchos dicen, hay que le da resultado porque cuando le ha puesto ya vía rectal, ya le ha hecho masaje, ya le ha puesto, y es cierto, pues, uno le dice, que dé masaje, ponle ergometrina, ponle oxitocina, ponle, todo, y después ya ponle misoprostol, pues cuando le pone misoprostol ya han actuado las demás drogas, es lo que dicen, ¿no? Bueno, ahora también tenemos que poner sangre. ¿En qué proporción vamos a dar sangre? Antes se ponía en mucho líquido, 3 líquidos contra uno, etcétera. La COP dice que la proporción entre paquete globular, plasma fresco y plaquetas debe ser proporción de 1:1. Un paquete globular, un paquete de plasma fresco y un paquete de plaquetas, ¿no? El objetivo es que el fibrinogen esté más de 100, el hematocrito más de 21, plaquetas más de 50.000, este viene con 20.000, 10.000 de plaquetas, puede haber un sangrado ya espontáneo. La carbetocina es otra droga que derivado de la citocina que también se usa y que saltó a la palestra a través del estudio Champion, ¿no? Hace 2 años el estudio Champion, que es un estudio que hacen en 29.000 mujeres multicéntricos, y dice que es muy útil, bueno, y lo ven acá, pero es caro, y el Cochrane y todos los metanálisis dicen que siguen siendo las drogas de elección la oxitocina, hay que tener en cuenta. Pero también es útil, tiene la ventaja que no es que está como la oxitocina controlando la dosis minuto a minuto, acá una sola ampolla y listo, ¿no? Pero la oxitocina no es superada. Otro es el factor 7A recombinante, que esto se ha visto que es sumamente útil y mejora casi un 100% de los casos, pero el problema es que es carísimo. Un microgramo vale $1 y se necesitan como 100 microgramos por kilo de peso, o sea, $8.000 cada dosis o $12.000, entonces muy caro. Pues mira, acá se revierte en casi el 100% la hemorragia. Es muy caro, ¿no? Un dólar por microgramo. Bueno, ahí está, se pone en ciertas condiciones, en el Perú no tenemos eso. Hay que tener en cuenta que cada paquete de eritrocito aumenta la hemoglobina en 1 gramo y el hematocrito en 3, cuando administramos un paquete. Si le ponemos plaquetas, cada paquete tiene 50 centímetros y aumenta solamente de 5.000 a 10.000. Entonces, imagínense una paciente que tiene 20.000 plaquetas, ¿cuántos paquetes tenemos que ponerle para que llegue a 100.000? ¿No? Porque cada paquete aumenta de 5 a 10.000, tenemos que ponerle pues como 12, 14 paquetes y ese también que no hay. El plasma fresco congelado viene en paquetes de 250 y aumenta el fibrinógeno en 10. Imagínense si tienes 30 de fibrinógeno, queremos que suba a 100, tenemos que administrarle 7 paquetes, que es carísimo, etc. Y el crío precipitado también aumenta en 10 miligramos el fibrinógeno. El taponamiento uterino es una medida que antes se empleaba, que salió un momento que decía que no sirve, ahora nuevamente hay que llenar el útero de gasas, es útil. La ligadura de la arteria uterina también, de la hipogástrica, también, sino que hay que tener mucha experiencia y a veces por tratar de ligarse de amor, y no puedo ligar la hipogástrica, voy a entrar a hacer histerectomía, pues ya pasó ya muchísimo tiempo y ya es fatal, ¿no? Hasta que vino acá señor Christopher Lynch, está operando una cesárea y está sangrando, dijo, tenemos que sacar el útero, pues la paciente estaba con anestesia raquídea nomás, y está escuchando y dice, no, yo no quiero que me saquen el útero. Y ustedes en Estados Unidos, pues hay los juicios, ustedes qué amo. Y se ideó en ese momento hacer la famosa estructura de Lynch, ¿no? Que se ha demostrado que es muy valiosa, que consiste en uno presiona y con un empaquetamiento. Tiene su técnica ya que, bueno, acá lo pueden revisar. Si tú usas la aguja así y al final queda así, el útero, ¿no? Entonces, eso hace que las dos paredes del útero se compriman y evita que se llenen de sangre, ¿no? Como está ahí, así queda al final.
técnica de NIS, muy útil, y ahora se han ensayado otros tipos como esta, que se introduce por un lado y por otro lado la sutura, es la sutura de G-strap, hay la sutura de cuadrado de Cho, la estructura de Hyman, hay diferentes técnicas quirúrgicas, entonces, ¿no? Del G-strap que habíamos visto, cuadrado de Cho, etcétera, y técnicas quirúrgicas conservadoras para no sacar el útero. También dice cuando no podemos sacar, podemos poner un balón, el famoso balón de Bakri, que en un inicio era caro, y por eso, ¿no? Este balón de Bakri, que es este, se introduce en el útero y se va llenando de líquido, entonces comprime las paredes del útero internas. Pero como es muy caro, se puede emplear el balón de Rus, que se usa en la próstata, como ven ahí, o también el balón de Seistaken-Blackmore, que se usa en la hemorragia gástrica, también se puede usar. Y si no tenemos ninguno de estos balones, podemos emplear una sonda Foley, o una o dos sondas Foley introducimos en el útero, podemos emplear, ¿no? Crece, se llena, crece así, bastante, uno cree que se va a romper, no se rompe. O si por último podemos poner un condón, se introduce un condón y se llena de líquido dentro del útero y eso lo comprime, o sea, a veces de un balón de Bakri. En otros países enseñan, así como acá en el África, cómo se pone el condón, etc. El condón se amarra a una sonda, y por la sonda inyectan y se infla el condón, ¿no? Es como enseñan en otros países. Y si no tenemos ni condón ni sonda, sacamos un guante estéril, lo amarramos a una sondita y por ahí le inyectamos líquido dentro del útero y eso comprime, así, ¿no? La embolización de la arteria uterina también es muy útil. Inyectamos sustancias higroscópicas por la arteria femoral, va al útero y tapona los vasos, ¿no? Se usó con éxito en el fibroma y en la hemorragia postparto también, mira lo que está sangrando acá, como lo mejora en segundo, pues tiene que ser un cirujano pues, con mucha experiencia que lo haga rápido, tiene un éxito del 98%. El pantalón anti-shock, otro, como ven acá. Esto se basa en una regla física de Laplace, ¿no? Que el contenido se acomoda al continente. Si nosotros tenemos un recipiente de 4 litros y le ponemos 3 litros ahí, el recipiente, el líquido está ocupando las 3/4 partes del recipiente, ¿no? 3 de 4 litros. Pero si le ponemos 2 litros, ocupará 50%. Pero si nosotros el recipiente lo achicamos, o sea, el continente en vez de 4 litros, tenemos ya pongámosle un litro de sangre en un continente de 4 litros, un litro de 4 son el 25%. Pero si el continente lo reducimos, en vez de que sea 4 litros, lo que sea de 2 litros, ese litro de sangre ya no va a ser 25%, va a ser la mitad, 1 de 2, 50%. Más o menos esa es la regla de Laplace, y en eso se basa comprimir, nosotros comprimir el abdomen, los miembros inferiores, ¿no? Se reduce el continente y la poca sangre que hay aumenta, ¿no? Aumenta porque se ha disminuido el continente, se ocupa una mayor proporción, lo que le decía al recipiente de 4 litros, lo reducimos a 2 litros, el litro de sangre que tenía ya no va a ser la 1/4 parte, sino la mitad, y en eso se basa, y eso hace que aumente la precarga y aumenta la resistencia periférica, y esto se usó desde la Primera Guerra Mundial, eran trajes inflables, ¿no? Eran los famosos torniquetes, así, inflaban, se comenzó a usar para las mujeres, lo que se usó para los heridos en la Guerra Mundial, pero después cuando el hombre fue a la luna, todos vieron que eso también, al comprimir, aumentaba la presión, el traje de astronauta, etc. Y Paul Hensley, ¿no? El año 2002, no más recientemente, en Pakistán, vio pues que en un lugar, en una ciudad donde no había banco de sangre, comenzó a emplear esos trajes así, inflables, como el que hemos visto, tenía eso, y en 5 minutos mejoró el estado mental, aumentó la presión arterial media en 70,
se puede usar 12 a 36 horas, la paciente puede tener sus necesidades, tiene ahí una abertura, se sintió incómodo, etcétera, entonces hasta 36 horas y le eleva rápidamente la presión arterial 70, en 5 minutos me eleva la presión arterial media. Pero esto, nosotros también en un congreso presentamos el traje artesanal, antichoc artesanal, compramos telas de ciba ahí en gamarra, y le poníamos a las pacientes, y le comprimíamos, y esto lo aumentaba también, y lo presentamos en el congreso de ginecobstetricia, y después Pathfinder ya lo ha mejorado, ¿no? Y ha puesto lo ha hecho en esta forma, que es una tela especial, neoprene, y acá en el abdomen, no solamente que así, sino que le ha puesto una pelota acá adentro que se infla y comprime la aorta, traje de neoprene, ¿no? Y aumenta pues la presión arterial de forma rápida. Se dobla, se lava y se puede usar como una mochila en esa forma. Al sacarlo también no se puede sacar, por eso está numerado, porque uno lo pone en esa forma y al sacar tiene que sacar primero, 5 minutos después, 3 minutos después, saca después y al final esto. Si bruscamente sacamos todo, puede haber una descompresión arterial, una descompensación. Otra técnica es la técnica de SEA, que es una técnica muy antigua, pero SEA, a partir del año 2000, también la emplea mexicano, en 2011, vino acá también al Perú, empleó una técnica que consiste en usar 4 pinzas nomás, 2 pinzas Fester, o sea, de anillo, rectas, que jalo uno el labio anterior, otro el labio posterior, y 2 curvas que la pongo por detrás del palpo, el ligamento cardinal, y ahí atrás está la arteria uterina, entonces lo pinzo la arteria uterina y ahí la puedo derivar a la paciente como está acá, ¿no? Este es un video, pero no, creo que no, la técnica de SEA es útil. Ustedes la quieren referir a la paciente, le ponen esto para que no sangre y la llevan en la ambulancia o 2 horas, ¿sí? Entonces ya sangre. El ácido tranexámico también se había dejado de usar a raíz del famoso estudio Woman, que también es del año 2018, sale nuevamente a la palestra, pues es una droga antigua, y el ácido tranexámico, ¿no? Que sí es útil, y pues es útil sobre todo si se emplea en la primera, en 1 gramo en los primeros 30 minutos, después ya no es muy útil, entonces de inmediato podemos usar ácido tranexámico, 1 gramo, ¿no? A raíz del estudio Woman, famoso estudio Woman. Así woman igual que mujer, ¿no? Igual que mujer. Bueno, estas son recomendaciones de la sociedad canadiense, ¿no? El uso de misoprostol, de artegonobina, que hemos hablado, son recomendaciones útiles. El tapón uterino, que le hemos dicho que antes poníamos, que después decían que no, poner gasa dentro del útero también sigue siendo útil. Las técnicas quirúrgicas que ya hemos hablado, útiles. Y acá nosotros tenemos la clave roja, ¿no? La clave roja que significa activar, todos se ponen listo, el chofer, el laboratorio va y saca la sangre inmediatamente, todo, y que ya lo hemos empleado casi unos años, lo empleó el doctor Juan Arroyo en Tarapoto, fue uno que creó eso, y ahora en de la sociedad canadiense, de la Real Sociedad Canadiense de este año, un artículo este año pone también el famoso MATEP, que parecía una clave roja, ellos también recomiendan eso. ¿No? Que todos actúan, el jefe, todos se tienen que poner, pues la enfermera ya sabe, suena una alarma, entonces todos saben qué hacer. Suena una alarma y dice, es clave roja. El banco de sangre ya va directamente a sacar sangre sin que le pidan. La enfermera va y comienza a medir la presión en un lado, la otra enfermera agarra el otro brazo para ponerle la vía, todos actúan al inicio, porque cosas hemos dicho que cada minuto es valioso, la hora de oro. Cada minuto circula 700 centímetros cúbicos por kilo de peso. Muy bien, este es otro estudio que ahora se le da mucha importancia al periodo posparto, ¿no? Donde hay una serie de cambios hemodinámicos que se están viendo y pues ahora se habla del cuarto periodo o del cuarto trimestre, porque no solamente es en los primeros días posparto, sino que la mujer sufre de varios cambios, no solamente orgánicos, sino psicológicos, hasta 3 meses después del parto, son el cuarto trimestre. Bueno, eso sería todo, ya nos ha ganado el tiempo.
Muy bien, Valeria. Listo, doctor, muchas gracias. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta. Sí, bueno, sí, pues ya está. Si no hay preguntas, daremos por terminada y ya yo te paso ahora me mandas tu correo, por favor, para enviarte la presentación, que me había olvidado de pasarlo, ¿ya? Espera, acá creo Sí, que hay, en el chat creo que hay algo. eh, Ah, no, todo claro. está claro, ya, muy bien, entonces ya nos vemos, hasta luego. Ya, listo, doctor, gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor.